Mis hermanos, Dios les bendiga a todos. Dios me lo bendiga más. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos tratando, bueno, no, queremos decir la semana pasada o el domingo pasado, ¿verdad? Estuvimos tratando un tema sumamente interesante que nos quedamos por mitad por falta de tiempo y hoy vamos a darle continuidad a esa palabra, ¿verdad? Y para los que ya estuvieron aquí la semana pasada, saben que estuvimos hablando bajo el tema una alianza sin fronteras. En este caso será la segunda parte, ¿verdad? Y para hacerle un breve recuento, para que tengamos la idea, tomamos en el libro de Ezequiel, capítulo 47, del 1 al 12, estuvimos leyendo, ¿verdad? Y según Ezequiel explicaba la visión, hablaba de un templo, que había un río de agua viva que brotaba de lo más profundo del templo. Esa es la palabra textualmente, de debajo del umbral, eso es la puerta, ¿verdad? Y decía que por donde quiera que iba pasando este río, dice que iba trayendo vida a cada una de las cosas que iba tocando. Entonces, Ezequiel decía ahí, relatando, que había un varón que tomó un cordel, que era una herramienta para medir. Dice que fue midiendo de 1000 codos, en 1000 codos, en 1000 codos. Y decíamos que esos 1000 codos, ¿verdad? Convirtiéndolo a nuestras medidas, representa a medio kilómetro, o sea, 500 metros. Dice que lo hizo pasar 1000 codos y iba por los tobillos, 1000 codos iba por la rodilla, 1000 codos iba por los lomos y 1000 codos más. Y dice que no podía pasar sino a nado, ¿verdad? Entonces decíamos que el primer nivel lo habíamos titulado como el nivel de los tobillos, ¿verdad? Que era inicio y seguridad. Y decíamos de este nivel que es una fe de superficie, donde experimentamos la gracia de Dios, pero nosotros somos los que dictamos los términos. O sea, es cuando sentimos un toque del Señor, pero aún no nos hemos entregado al Señor más como Él quiere que lo hagamos. Decíamos que el segundo nivel también, que era el nivel de las rodillas, era titulado el nivel de oración y humildad. Y decíamos que tenía como significado que en este nivel las aguas suben y hay presión. Representa la rendición de la voluntad y la vida en comunión con el Señor. Hablamos cuando ya comienza a hacer presión en cada uno de nosotros, la alianza del Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Porque ya yo no me estoy dejando guiar por lo que yo quiero, sino que ya yo le estoy dando la potestad al Señor para que sea el que me guíe, ¿verdad? Y decíamos que teníamos como aplicación de esta parte, que es donde nuestra disciplina espiritual empieza a chocar con la corriente del mundo, con las cosas que el mundo trae, aquí cuando comienza a chocar con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en la noche de hoy nos toca el tercer nivel, ¿verdad? Y el nivel de los lomos tiene como nombre fuerza y quebrantamiento. Nivel de los lomos, fuerza y quebrantamiento. Entonces, cuando hablamos de los lomos, hablamos de la cintura, de aquí, de nuestro cuerpo humano, ¿verdad? Y si bien sabemos, esa es la parte donde tenemos mayor cantidad de fuerza en nuestros lomos. Entonces, la cintura es el centro de la fuerza humana. Aquí la corriente es difícil de resistir, ¿verdad? Entonces, si seguimos haciendo el ejercicio ilustrativo que veníamos haciendo la semana pasada, decíamos que cuando tú entras y solamente te llegas hasta los tobillos, tienes total libertad para hacer cuantas cosas. Pero inmediatamente el agua sube ya hacia las rodillas, ya no tienes la misma libertad que tenías cuando estabas sobre los tobillos. Y ahora cuando el agua sube hacia el nivel de los lomos, aún la libertad es aún menor. ¿Por qué? Porque la presión es más fuerte. Y decíamos que este río que estábamos hablando, ¿verdad? Decíamos que era la gracia del Señor, que era la vida del Señor y el Espíritu Santo. Entonces, cuando el río del Señor ya lleva por nosotros la mitad, quiere decir que hay un 50% menos de dominio en cada uno de nosotros. Ahora el Señor sí lo tiene, pero no se queda ahí, porque el Señor todavía aún quiere más. Porque todavía aún estamos, ¿verdad? Hasta los lomos, pero todavía nuestros pies son los que están tocando la tierra. Y aunque la corriente esté haciendo presión hacia mí,
pero todavía hay una fuerza sobre mí que el Señor tiene que quebrar para que yo me deje guiar por su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabemos cuando vamos ya en este nivel? Lo sabemos cuando el Espíritu Santo te está guiando, te está inquietando o te está instando a hacer algo y tú sientes el deseo de hacerlo, pero todavía hay una decisión en tu carne que no te permite dar el paso a la guianza del Espíritu. Y lo podemos ver sencillo, cuando el Señor te inquieta a buscarlo en oración, a que leas la palabra y tú sientes ese fuerte deseo porque tienes el Espíritu Santo dentro de ti, pero tu carne te dice, no, hazlo después, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Ahí se arma una lucha entre el Espíritu y la carne, porque la palabra nos relata en Gálatas que las cosas del Espíritu son contrarias a la de la carne, y la de la carne hacia el Espíritu. Dice, y estas se oponen entre sí. Por eso tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo y no dejarnos llevar por nuestra propia concupiscencia. Porque cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo del Señor, la palabra cobra vida en cada uno de nosotros y viene y cumple el efecto para lo cual fue enviada a cada uno de nosotros. Amén. Entonces, para este tercer nivel tenemos como ejemplo en Génesis capítulo 32, versículo 22. Génesis capítulo 32, versículo 22. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, versículo 22. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres, sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó al vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, en los lomos, ¿verdad? Dice, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y lo bendijo allí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió al sol y cojeaba de su cadera. Amén. Aquí podemos ver, ¿verdad?, el relato acerca de Jacob, donde la palabra nos enseña que Jacob en esta ocasión dice que él estaba luchando una batalla con un ángel. ¿Por qué? Porque él estaba peleando la bendición. Estaba peleando su bendición en ese momento. ¿Y qué dice? Dice que el ángel, viendo que no le dejaba, porque Jacob estaba sujetándose al ángel en sus fuerzas, en su astucia, en su inteligencia, dice la palabra que el ángel tuvo que tocar a Jacob en sus lomos. Dice que se descoyuntó el muslo de Jacob en este momento. Pero ¿qué pasa? Dice algo sumamente interesante. Dice que cuando el muslo de Jacob se descoyuntó, dice que Jacob se aferró al ángel aquí y no lo soltó en ningún momento. En ese momento de prueba, en ese momento de dificultad, dice que Jacob permaneció completamente aferrado a ese ángel y en ningún momento lo soltó, sino que cuando el ángel dijo, déjame, porque raya el alba,
Dice que Jacob dijo, no te dejaré si no me bendices. No te dejaré si no me bendices. Y el ángel tuvo que tocar en ese momento el encaje de su muslo aquí en la cintura. ¿Para qué? Para debilitar las fuerzas de Jacob. Y Jacob en ese momento de debilidad, ¿qué hizo? Se aferró. Él se aferró. Y dice la palabra, ¿verdad?, que el Señor muchas veces va a tener que debilitarnos a nosotros en ciertas áreas. Por esa debilidad que el Señor va a permitir es para que nos aferremos aún más a Él. Hace un poco tiempo atrás yo estuve predicando acerca de esto, ¿verdad? Y hablaba de la fuerza en la debilidad. Y tomaba la cita en Corintios, ¿verdad? Cuando el apóstol Pablo decía que tenía el aguijón. Y en ese momento dice que Pablo le pedía al Señor que le quitara el aguijón de sí. Y es lo que le dijo fue, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y hay momentos en que Dios permite situaciones de debilidad en cada uno de nosotros, pero es para que yo me aferre más al Señor, para que yo no comience a confiar en mis propias astucias, sino que yo comience a depender del Señor Jesús. Que es lo que estamos tratando en este tema de una alianza sin frontera, una alianza a través del Espíritu, no una alianza a través de mí, a través de mis pasos, sino que sea una alianza a través del río del Señor, que yo me deje guiar por la corriente de su Espíritu Santo. Pero a veces para que yo me deje guiar, el Señor tiene que debilitar ciertas áreas en mí. ¿Y qué pasa? Cuando el Señor debilita ciertas áreas en mí y yo me aferro al Señor, entonces el Señor me bendice. Y ya yo no vengo a ser la misma persona, sino que yo vengo a ser ahora una nueva criatura en el Señor. Porque la palabra dice aquí que cuando Jacob estaba luchando con el ángel, ¿lo hacía en qué? En sus fuerzas. En sus fuerzas Jacob luchaba con el ángel. Pero inmediatamente el Señor lo debilita en sus lomos. Él se aferró y dice, no te dejaré si no me bendices. ¿Y qué dijo el ángel? ¿Cuál es tu nombre? Él le dijo Jacob, ¿verdad? Jacob el engañador. Jacob, aquella persona que luchaba según su astucia, ¿verdad? Que robó la primogenitura de Saúl, que tomó, ¿verdad?, las cosas que tomó de la casa de su suegro, ¿verdad?, en base a la astucia, en base al engaño. Pero el ángel en ese momento, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, pueblo escogido del Señor. Israel, el que lucha con Dios. Israel, nación santa y pueblo adquirido por el Señor. Y el Señor le cambió la identidad en ese momento de quebranto a Jacob. Jacob llegó como una persona a Peniel, pero no se fue igual, sino que salió transformado, salió con una nueva identidad, salió con una bendición aún mayor en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere lograr en nuestra vida, que nosotros no dependamos de nuestra propia fuerza, sino que yo comience a depender del Señor, del poder de su Espíritu, de la alianza que el Señor quiere traer a mi vida. Porque por mucho que yo quiera saber, yo nunca voy a saber más que el Señor. Yo tengo que siempre rendir mi voluntad hacia Él y dejar que sea Él el que guíe los pasos de mi vida. Amén. Entonces, aquí tengo una frase muy fuerte que quiero que nos quedemos grabada, ¿verdad? Y es la siguiente. Los quebrantamientos son temporales, pero las bendiciones son eternas. Los quebrantamientos son temporales, pero las bendiciones son eternas. Dice el versículo 31 aquí, cuando leímos, y cuando había pasado Peniel, le dijo, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Jacob venía ahora con una cicatriz de lo que pasó, con un quebrantamiento, pero ¿sabe con qué venía? Con algo mayor, con una bendición. Porque ese quebrantamiento que él tuvo no es comparado nada con la bendición que llegó a obtener. Y hoy en día, más de 2000 años atrás, estamos hablando de Jacob, del Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque él luchó su bendición. Y en ese momento esa bendición de Jacob, que aparentemente parecía ser temporal, pero vino a ser eterna. Vino a ser eterna. Y esa bendición, ¿sabe usted que por ley le tocaba a Esaú? ¿Y qué hizo Esaú? Le vendió la primogenitura. Deberíamos hablar verdaderamente del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Saúl. Pero él menospreció la primogenitura y Jacob fue el que la apreció, fue el que la quiso. Y hoy en día hablamos de Jacob. ¿Por qué? Porque fue una persona que supo vivir bajo quebrantamiento, pero supo que la bendición era aún mayor que ese quebrantamiento. Por eso hablamos de tantos hombres de la vida. Hablamos de David, de la Biblia, perdón. Hablamos de David, por ejemplo, ¿verdad? Dice que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Pero antes de eso, ¿qué David pasaba? Persecuciones. David pasó muchas persecuciones y a pesar de que fue ungido como rey, pero tuvo que durar muchos años corriendo de Esaú, ¿verdad? De Saúl. ¿Por qué? Porque Dios estaba moldeando a él a través de esas situaciones que estaba pasando. Hablamos de tantos hombres, hablamos de Juan el Bautista, que decía que era un hombre que estaba entre las montañas, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿qué dijo Jesús sobre Juan el Bautista? Dice que de los nacidos de mujeres no se ha levantado otro mayor que Juan. O sea, es para que ustedes vean que muchas veces los quebrantamientos que el Señor permite en nuestra vida es para que yo dependa de Él y para que Él me entregue a mí una bendición aún mayor. Pero tenemos que saber soportar el quebrantamiento. Tengo que aprender a depender del Señor aún en las situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque en las situaciones difíciles es donde el Señor prueba el corazón. Porque la palabra dice que nuestra fe es probada, así como el oro es probado en el fuego, así nuestra fe es probada a través de las situaciones. Pero cuando nosotros permanecemos firmes en el Señor nos dará la salida. Amén. Entonces, como aplicación para este tercer punto, podemos decir que es el momento en que Dios debilita nuestra autosuficiencia para que dependamos de Él. Porque donde se acaban nuestras fuerzas, ahí es donde comienzan las fuerzas del Señor. Porque si yo digo que soy fuerte en mí mismo, dice la palabra que yo estoy tentando a Dios. Porque no hay fuerte, dice el libro de Isaías, no conozco ninguno. El único fuerte se llama Jehová. El único fuerte se llama Jehová. Y ninguno podemos hacer nada por nuestra propia voluntad, sino lo que tenemos que hacer es en el Señor. Y el Señor nos dará la fuerza para seguir adelante. Amén. El cuarto nivel que relata el libro de Ezequiel, ¿verdad? Dice que es el nivel de agua para nadar, ¿verdad? Cuarto nivel, agua para nadar, que es plenitud y rendición total. Plenitud y rendición total. Como significado para ese nivel decimos que ya no se toca el fondo, no hay control humano, solo la corriente del Espíritu guía el rumbo. Y aquí estamos hablando ya de un nivel de plenitud total. Mientras estaba en los tobillos, ¿verdad, mis hermanos? Mientras estaba en los tobillos, aquí quien decidía era yo en este momento. Pero mientras el agua sube a las rodillas, todavía estoy decidiendo yo. Y aún llega a los lomos, estoy decidiendo yo. Pero inmediatamente el agua sube completamente, ya no soy yo el que toma las decisiones, sino que a través del Espíritu Santo, la corriente de su Espíritu es la corriente que me guía. Ahora es el Señor, es Cristo el que toma las riendas de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, tenemos un ejemplo magnífico que está en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 7.
Amén. Dice la palabra aquí. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y yo puedo hacer la pregunta, ¿verdaderamente tenemos todo por basura para ganar a Cristo? ¿O aún hay algo que estamos atesorando? Un esposo, una esposa, una carrera, una economía, una posición de influencia o una posición social o cualquier cosa. Verdaderamente estamos poniendo al Señor por encima de todo lo que hay en nuestras vidas. Es bueno que nos hagamos esta pregunta cada uno. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, siendo el apóstol Pablo, que él en los versículos anteriores decía que era una persona que era totalmente irreprensible, porque él decía que él era del linaje de Benjamín, que él pertenecía a la tribu de Israel, ¿verdad? Que él era una persona que tenía ciertos dones, que tenía ciertas virtudes, que en cuanto a la ley era irreprensible. Pero dice, pero todas estas cosas de las cuales él podía sentirse orgulloso y gloriarse, dice que las había estimado como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y como pérdida es una causa, porque pérdida es que tú sueltes y dejes atrás. Pero como tú lo tomas por basura ya, es que no tiene ningún tipo de valor en ti. ¿Por qué? Porque lo único que le das valor en tu vida es a Cristo Jesús. Y eso es lo que el apóstol Pablo aquí nos está enseñando. ¿Por qué? Porque consideró sus privilegios como basura y ya no usaba su influencia para su seguridad, sino que se dejó llevar por el propósito de Dios. Y el Señor nos quiere llevar a esa profundidad, a que yo me deje guiar ahora por el Espíritu Santo, que ahora sea el río del Señor el que guíe mi trayecto de vida y que ahora no sea yo. Porque cuando el Señor es el que guía nuestras vidas, entonces el Señor toma el control, el Señor hace como quiere hacer con cada uno de nosotros. Así como el alfarero, ¿verdad? Dice que Él hace la vasija. Y si bien le parece, dice que la destruye y vuelve y la hace como bien le parece. Porque nuestras vidas están en manos del alfarero. Pero el Señor necesita que tengamos un corazón de barro, que Él pueda exprimir, que Él pueda moldear, que Él pueda darle una forma. ¿Por qué? Porque si tenemos un corazón de cristal, cuando el Señor quiere hacer algo, se rompe. Pero cuando somos un barro moldeable, que nos dejamos moldear por el Señor, entonces el Señor hace de nosotros una vasija como a Él le parece. Y le digo algo, como al Señor le parece, es mucho mejor que como a nosotros nos pueda parecer. Porque nosotros tenemos ciertos límites para pensar la cosa, pero el Señor es inagotable. El Señor ve más allá de lo que cada uno de nosotros podamos ver en esta vida. Amén. Entonces, como aplicación podemos decir que vivir por fe absoluta, donde ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿verdad? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y esta es una frase que fácilmente la recitamos, pero verdaderamente estamos haciendo la vida nosotros, donde yo digo, ya no vivo yo, que ya mi carne está muerta y ahora es el Señor ahora el que vive en mí, el que toma las decisiones. Es una palabra que la recitamos con bastante facilidad, pero tenemos que verdaderamente procurar vivir en esa palabra. Amén. Entonces, el primer nivel, hablamos del nivel de la iniciación, ¿verdad? Que es el nivel de los tobillos. Segundo nivel, nivel de las rodillas, de la oración y humildad. Tercer nivel, el nivel de los lomos, que es fuerza y quebrantamiento. Y el cuarto nivel, el nivel de nadar a plenitud, ¿verdad? Que es plenitud y rendición total. Y yo hago la pregunta esta noche, ¿en qué nivel
nos estamos encontrando en la noche de hoy? Sea cual sea, en el nivel que estés, el Señor hoy nos está haciendo una invitación a que entremos aún más a lo profundo en el río de Él. Y quiere que caminemos otros 1000 codos más. ¿Para qué? Para que Él nos lleve de gloria en gloria, pero también de arrepentimiento en arrepentimiento. Amén. Entonces, tenemos los 4 niveles, pero hay un quinto propósito en este nivel, ¿verdad? Y el quinto propósito, ¿verdad? Es el propósito final, que es transformación y sanidad, ¿verdad? Vamos a ir a Ezequiel para que leamos lo que nos dice el versículo 8, Ezequiel 47, versículo 8. Dice la palabra del Señor ahí. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán a Rabat y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Ahora, ¿quién representa ese mar muerto? Representan las personas que están allá afuera en el mundo, los que no tienen la vida de Cristo en sí, sino que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Por eso dice que cuando este río del Señor entra en la vida de cada uno de ellos, dice que esas aguas recibirán sanidad y recibirán vida. ¿Por qué? Porque lo que el Señor toca tiene que reverdecer. Lo que el Señor toca tiene que cobrar vida, porque no somos nosotros, tú y yo, lo único que somos es un canal de bendición que el Señor utiliza, pero el río del Señor es el que trae vida, y a través de nosotros podemos darle vida a aquel que no tiene vida, aquel que está muerto en sus delitos y en sus pecados. Amén. Vamos a buscar Isaías capítulo 35. Isaías capítulo 35, a ver qué nos habla acerca de este río. Dice la palabra, Isaías 35, versículos 5 y 7. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrente en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Amén. Dice ahí la palabra, ¿verdad? Y el 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque el Señor no depende de que tú tengas habilidad, de que tú tengas conocimiento, sino que en el Señor lo único que depende es que haya una guianza a través del Espíritu Santo del Señor. Y si no, pregúnteselo al apóstol Pedro, que el apóstol Pedro, la palabra nos relata, que era una persona que no tenía letra, era una persona iletrada, y sin embargo este hombre hablaba con un poder, porque él no actuaba en su propio poder, él no actuaba en sus propias situaciones, sino que él actuaba, ¿por qué? Por el poder del Espíritu Santo que había sido puesto en él. Dice la palabra ahí que porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. En el lugar donde no se supone que haya agua, dice que ahí habrá agua. ¿Por qué? Porque el Señor será el que traerá vida a aquellos desiertos. Porque el Señor es experto en transformar desiertos en unos maravillosos jardines. Aquello que tú lo puedes ver muy desierto, el Señor lo puede transformar en un jardín. ¿Qué es algo desierto?
una persona que tú lo puedas ver, una prostituta, un ladrón, un reo, una persona como quiera que tú le puedas poner el defecto que tú lo puedas poner. Aparentemente es un desierto, pero en ese desierto, si el Espíritu Santo del Señor es derramado, se convierte en un jardín. ¿Que hace qué? Que da fruto para el Señor, da su fruto apacible en su momento. Isaías capítulo 41, ahí mismo, versículos 17 y 19. Dice la palabra, Isaías 41, 17 al 19. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas, no las hay. Seca está de sed su lengua. Yo Jehová los oiré, y yo, el Dios de Israel, no los desampararé. Amén. Los afligidos y menesterosos buscan el agua, pero dice, pero no las hay. Pero el Señor dice que aquel que viene a Él no lo desecha, sino que el Señor lo acepta. Y no solamente lo acepta, sino que transforma su vida. ¿Para qué? Para dar fruto, para dar vida. Versículo 18 dice, en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantial de agua en la tierra seca, donde se supone que no haya agua, allá el Señor la va a traer. Porque quienes ponemos limitancia a las personas cuando lo vemos, somos nosotros, que decimos, no, pero ese es esto, pero ese es lo otro. Pero el Señor que no pone limitancia, donde nosotros vemos un desastre, el Señor ve una obra terminada. El Señor quiere el Señor quiere que nosotros nos dejemos guiar por su Espíritu Santo para que su obra sea terminada en cada una de esas personas. Y no solamente ahí, sino que dice el 19, daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, y pondré en la soledad cipreses y pinos y bojes juntamente. Y si tenemos un poquito de conocimiento acerca de estas plantas que el Señor está nombrando aquí, habla de plantas frutales o plantas que son utilizadas para madera, para hacer ciertos muebles o cierta artesanía. Ahora, ¿sabe usted algo? En el desierto, eso no existe nada de eso. En el desierto lo único que usted ve son cactus, árboles que son infructuosos, pero como anteriormente le decía, donde yo no veo nada en ese camino desierto, el Señor ve allá cosas a las cuales Él le puede sacarle provecho. Pero yo tengo que dejarme guiar por su Espíritu Santo y ser un canal de bendición que de la misma agua de su Espíritu que yo he recibido, yo pueda dar al otro también. Porque si el Señor tuvo misericordia de mí, también la puede tener de Él. Entonces, donde hay amargura y esterilidad y muerte, la presencia de Dios trae vida, no solamente espiritual, sino también vida biológica. Porque si bien es cierto, la principal vida que tenemos que anhelar, la bendición principal, es la bendición espiritual en el Señor. Y no solamente se queda ahí, sino que aún también podemos tener bendiciones en lo natural. Porque cuando yo me dejo guiar por el Señor aún en lo natural nos bendice a cada uno de nosotros. Amén. Versículo 9 de Ezequiel 47 dice, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Todo lo que entra en el río del Señor tiene que cobrar vida, porque no somos nosotros que hacemos las obras. Vuelvo y lo digo, tú y yo somos un canal de bendición por el cual fluye el agua de su Espíritu, pero el Señor es el que hace la palabra. Y nuestra misión, ¿cuál es? Llevar el Evangelio. Llevar el Evangelio. La palabra lo dice que Jesús, cuando dio la encomienda, que dice, id por todo el mundo y predicad este Evangelio. El que creyere y fuere bautizado, dice que éste será salvo.
pero tú y yo somos el canal de bendición, pero quien hace la obra es el Señor. Y aquí dice que toda alma viviente que entrara en este río, dice que vivirá, porque aún donde yo no veo que hay una vida, el Señor ve vida en esa persona. Juan capítulo 4, versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 14. Dice la palabra del Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Porque si bien es cierto, el mundo nos ofrece un agua a beber, pero es un agua que es salada. Cuando usted toma un agua salada en lo natural, en vez de quitarte la sed, por el efecto del azar, lo que hace es que te causa más sed todavía. Pero aquí Jesucristo dice que el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, porque esa agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. Porque es el Señor que pone en nosotros el querer como el hacer para su buena voluntad. Y a través de esa agua viva que Él nos da a cada uno de nosotros, es que podemos tener vida ahora. Y ahora podemos dar lo que antes no podíamos dar. Porque no podíamos dar, ¿verdad?, esa agua viva mientras no la teníamos. Pero una vez que la hemos recibido de parte del Señor, ahora la podemos dar al otro. Esa es la palabra que tenemos que dar por gracia. Lo que por gracia hemos recibido, que es la vida del Señor en cada uno de nosotros. Apocalipsis capítulo 21. Capítulo 21, versículo 6. Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Dice la palabra. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida eterna. Al que tuviera sed, declarando que no es para aquellos que desprecian. Porque si bien es cierto, tenemos que tomar en cuenta que hay un público que desprecia esta agua que el Señor está brindando. Pero la palabra dice aquí que el que tuviere sed, yo le daré agua de la fuente de vida eterna. ¿Y cuál es la fuente? Jesucristo mismo es la fuente. Cristo Jesús es la fuente que nos da el agua de vida a cada uno de nosotros si la anhelamos. Porque la palabra dice que el Señor está tocando a la puerta de nuestro corazón y aquel que abre la puerta es donde el Señor entra. Pero si yo no le abro la puerta de mi corazón, entonces yo no puedo recibir la bendición del Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Porque yo le estoy negando la entrada. Y en el libro de Ezequiel hay un grupo que menciona aquí, que son los que no le dan la oportunidad al Señor, que está en el versículo 11, ¿verdad? Ezequiel 47, versículo 11, dice, sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y los que conocemos lo que es un pantano o es una laguna, es una aglomeración de agua, pero no es un agua que corre, es un agua que está estancada. Y cuando el agua está estancada, ¿qué pasa? Se pudre y no tiene vida, y dentro de ella todo se vuelve infructuoso, y estas aguas
dice que el río del Señor no pasaba por estos pantanos. ¿Por qué? Porque estaban fuera del camino. O sea, era, en este caso, el pantano vendrían siendo como aquellas personas, ¿verdad?, que no permite que el río del Señor entre a la vida de ellos y fluya con poder esa agua de su espíritu. Porque cuando tú nos permites que el Señor entre a tu interior, entonces tu vida no puede ser sanada de toda esa podredumbre que hay en ti. Nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo fluya con poder en nuestro interior. ¿Para qué? Para que esa agua del Señor limpie nuestro corazón, limpie nuestras vidas, limpie nuestras almas y haga la obra para lo cual fue enviada en la vida de nosotros. Y en el versículo 12 dice ahí mismo: y junto al río en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Hablando de lo que el río del Señor va haciendo. Dice que mientras iba pasando, dice que a uno y al otro lado, dice que habían toda clase de árboles frutales. ¿Por qué? Porque estaban al lado de la corriente de vida, que es el Espíritu Santo del Señor. Dice que daban sus frutos a su tiempo y que sus hojas eran para medicina. Ese fruto y esa medicina hoy somos nosotros. Que lo que el Señor va haciendo en nuestra vida y cuando va pasando, dice que Él va limpiando todo lo del viejo hombre y entonces viene, y ahora viene la vida de Cristo a manifestarse en cada uno de nosotros. Y ahora el fruto que yo antes no podía dar, ahora lo puedo dar porque he recibido el Espíritu Santo del Señor. Y ahora esa medicina que yo antes no podía dar, ahora la puedo dar. ¿Por qué? Porque yo estoy dando de lo que yo he recibido del Señor, que es su Espíritu Santo y es su poder. Salmos capítulo 1, versículo 1. Dice Salmos capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y la parte clave dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Por qué? Porque está recibiendo la vida del Señor. Dice que el que medita en la ley de Jehová de día y de noche, dice que será como ese árbol plantado. ¿Por qué? Porque va a estar cimentado en la palabra del Señor. Dice que aunque venga la sequedad, que aunque venga la tempestad, dice que va a permanecer. ¿Por qué? Porque está junto a la corriente de agua viva, que es el Señor en la vida de cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 17, versículo 8. 7 y 8, perdón. Jeremías 17, versículos 7 y 8. Dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Sé que no verá cuando viene el calor. Es importante, porque aunque estamos plantados junto a la corriente de agua, que es el Señor, tenemos que tener pendiente de algo, es que llegarán tiempos en que vendrán calores espirituales a nuestra vida. Porque el hecho de que estemos en el camino del Señor no quiere decir que estamos exonerados de problemas o de situaciones. Vendrán, pero hay una diferencia.
Cuando tú estás firme en esas corrientes de agua viva, que es el Señor, puedes permanecer. Dice, y cuando llegue el año de la sequía, declarando que vendrán situaciones, dice que vamos a permanecer firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque vamos a estar plantados junto a esa corriente de agua viva que es el Señor Jesucristo. Amén. Y por último, Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, versículos 1 y 2. Amén. Dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y la hoja del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén. Me mostró un río de agua limpia y resplandeciente, dice que salía del trono de Dios. ¿Qué es ese río? La palabra del Señor. La palabra del Señor que viene hacia nuestras vidas y va haciendo una obra. Y como dice aquí, que había un árbol plantado junto a este río. Dice que daba su fruto en cada mes y que su hoja no caía, y que era para sanidad de las naciones. ¿Cuál es la sanidad para las naciones? La palabra del Señor Jesucristo. La palabra del Señor Jesucristo es la que puede sanar todo aquello que nosotros como personas no podemos hacer, pero que el Señor sí puede hacer en nuestra vida. Pero para esto tiene que haber una guianza del Espíritu Santo. No puede ser que mi propia voluntad sea la que esté reinando, sino que haya una guianza del Espíritu Santo. Podemos decir, entonces, por eso podemos decir que la meta de profundizar en el río, llámese tobillos, rodillas, lomos o nado, no es solamente un beneficio personal, sino que Dios nos lleva a lo profundo para que su vida fluya a través de nosotros y sane los mares muertos que están en nuestro entorno. ¿Cuáles son esos mares muertos? Familias destruidas, personas sin esperanzas, comunidades áridas y secas, que tú y yo podemos ser un refrigerio para ellos, porque lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros, ahora podemos compartirlos hacia los demás, para que los demás también puedan recibir de esa vida de Dios que hemos recibido cada uno de los que estamos en este lugar. Amén. Así que nuestra prioridad sea buscar más del Señor, que no nos quedemos solamente en esa orilla del río, sino que podamos profundizar en el Señor. Si ya yo llegué a los tobillos, que yo procuro ahora llegar hacia las rodillas. Si ya llegué hacia la rodilla, que ahora procuro llegar a los lomos. Si ya llegué a los lomos, que ahora procuro entrarme en mar adentro y que procure permanecer ahí, guiado por su Espíritu Santo en todo tiempo, porque eso es lo que el Señor quiere lograr en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a darle gracias, Señor, por su